días a todos y todas. Comenzamos. Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis de la composición de esos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México tienen considerables semejanzas con grupos que en estos días, en que estos actos están de moda, en casi todo el mundo, actúan de modo parecido. Surgidos de hogares generalmente en procesos de disolución, creados en un ambiente de responsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres, maestros y mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes. Es un grupo con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con alto grado de homosexualidad masculina y femenina, víctimas de la violencia, que ven muchos programas de televisión que no solamente muestran empresarios privados, sino también muchos directores de empresas públicas descentralizadas, estatales, patrocinar, sin darse cuenta de lo que hacen sus jefes de publicidad, víctimas también de la página roja de los diarios que hacen amarillismo a través de la página roja, de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen. Luis Echeverría, Cuarto Informe de Gobierno, 1974. Comienzo con este discurso por ser una estupenda obra maestra en la construcción de un enemigo. Carlos Montemayor diría que una de las armas más efectivas de los gobiernos es la ideología, deslegitimando, desinformando y deformando los móviles reales de la guerrilla. La lucha de la Liga fue literalmente a sangre y fuego. Por un lado, fue demonizada y atacada a todos los niveles, militares, policíacos, medios de comunicación. Por el otro, el radicalismo cayó en excesos, mismos que los aisló de la población. Por ello es necesario contemplar algunas vías de entrada para el estudio crítico de la guerrilla y en este caso de la Liga Comunista 23 de septiembre. Primeramente, no caer en el simplismo de definir a la guerrilla como un tipo de combate que se caracteriza por el encuentro entre formaciones irregulares de combatientes y un ejército regular, sino ubicarla en el plano de la filosofía de liberación, obligados a tomar las armas por factores gubernamentales estructuralmente violentistas. La lucha armada es una pedagogía de la emancipación a partir del ensayo y el error. Segundo, el guerrillero es un actor violento, violentado. Acude a la violencia por distintos motivos. Y en ese sentido debemos entender que dicho actor es un político no institucional y armado. El Estado actúa contra los grupos armados al margen de la ley. Sus integrantes fueron víctimas de una represión desproporcionada. Sin embargo, esto no los convierte en inocentes, pero sí en víctimas de esa represión. El siguiente punto que me gustaría enfatizar, se dice que los triunfadores hacen la historia. En ese sentido, el Estado, por medio de sus aparatos ideológicos, selecciona qué recuerdos y memorias se van a transferir, o en su defecto selecciona qué olvidos se van a implantar. Para poder entender entonces la aportación de la lucha armada y del guerrillero como actor social, es fundamental eliminar los mitos que se han construido alrededor, tanto de los órganos oficiales como por la misma visión militante. Es decir, despojarse de estos mitos, podremos entender el verdadero aporte, alcance y el fracaso de estas luchas. Por ello, en esta ocasión no vengo a hablarles de una historia básica de la Liga Comunista, no de su formación ni tampoco de sus acciones, pero hay muchos especialistas, testimoniantes y expertos en la materia con excelentes trabajos. De lo que yo vengo a hablarles es del legado de la lucha de la 23, no como una continuación de lucha armada, sino como una continuidad de la lucha por la memoria y contra el olvido. Hablar de la Liga 23 de septiembre es hablar de esos silencios impuestos, de esas verdades infringidas desde arriba. Bien lo dice Foucault, el poder nos obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar. Pero prosigue, más adelante también podemos encontrar esta verdad. Podríamos decir que la lucha de la Liga indirectamente influyó para la apertura electoral, más no democrática. También dejando la experiencia de la lucha armada, de ese fracaso militar como una posible relectura a futuro, por cierto, no muy lejano creo, pero no es lo que pretendo destacar de las herencias y de las experiencias de la Liga. Los silencios impuestos y autoimpuestos, la invisibilización de su lucha, la demonización de dicho grupo y la propia mitificación ha llevado a un choque directo entre memoria e historia. Esto está por decir y definir qué fue la Liga 23 de septiembre. Vidal Naquet nos dice que memoria e historia no es lo mismo. La selección de la historia es diferente a la de la memoria. La memoria selecciona qué recordar y qué olvidar. Es ahí donde los silencios de la omisión y los gritos de la verdad se antagonizan. En ese sentido, el hablar de memorias y olvidos los encontramos frente a los silencios autoimpuestos por la Liga, sobre todo en el terreno de la disciplina interna derivada en ajusticiamientos, pero también a la resistencia misma de la Liga, al exterminio histórico y memorial, sin dejar de mencionar la exigencia de justicia, tanto jurídica como social.
Hablar de la 23 de septiembre resulta muy difícil, ya que estamos hablando de memorias vivas, procesos vivos y pasados recientes. En el marco de esos 40 años de su fundación, es cuando exmilitantes, investigadores y académicos han partido de una deconstrucción del imaginario de lo que fue la Liga y su memoria. Existe, en mi apreciación, un ejercicio crítico y valorativo de su experiencia, más allá de los martiriologios y heroicidades. Estamos ante un proceso de resemantización del pasado, de una construcción social de la memoria que se conjuga en el presente. Eso no quiere decir que antes no existiera una construcción de la memoria histórica ni colectiva, sino hay una reflexión crítica y sistematizada de muchos de sus miembros, y de igual forma de académicos que buscan transferir estos saberes subterráneos. Esos elementos son los que complejizan la cuestión de las memorias con respecto a la Liga. Por un lado encontramos que, como señala Holbach, que en las sociedades cambian los significados del pasado, pero se mantiene la forma del pasado que otorga el sentido a la continuidad, encontrando también que la memoria colectiva da sentido identitario, por la cual es una construcción ideológica. Es frecuente caer, por lo tanto, en dimensiones de la memoria. Por el lado de los olvidos, nos topamos con el olvido hegemónico del poder a través del silencio, pero un olvido sutil es el que genera la sobresaturación de imágenes del pasado, provocando un consumo rápido de estas, produciendo un olvido, es decir, un pasado veloz. La contribución de la 23 de septiembre no está propiamente en su metodología de lucha, que dicho sea de paso, les coadyuvó a esa leyenda negra que hoy día pesa sobre su organización. El aporte real es exactamente en esa filosofía de liberación, en esa pedagogía de emancipación, y por ello es importante para el Estado, por medio de sus aparatos ideológicos, callar estas memorias. En estos balances de los 40 años, me remito nuevamente a Foucault, esos saberes sometidos se insurreccionan a través de la construcción de la memoria colectiva. En ese sentido, entenderemos por memoria colectiva como una construcción de recuerdos socialmente compartidos por un grupo, que se preservan y transmiten por medio del testimonio o, en su caso, por fuentes indirectas, reforzándose a sí misma por la memoria histórica. La memoria histórica se encargará de la articulación de las acciones simbólicas para su recuperación, como espacios, fechas y memoriales. Los esfuerzos por los militantes de la Liga en la construcción de la memoria colectiva va desde la difusión y conservación de archivo, el artículo, el libro, desde la entrevista hasta la conferencia. Eso representa una unidad simbólica de la comunidad, otorgando continuidad del pasado con el presente. Dicha construcción social une al individuo con la colectividad, naciendo así una identidad colectiva y social, y en ella la memoria colectiva. Para concluir, y a manera de reflexión, la persecución a la Liga por parte del Estado no fue de contención, sino de exterminio. Algunos testimonios de exmilitantes calculan que tuvieron solo este grupo más de 1000 desaparecidos, pero el exterminio no quedó detenido con la ley de amnistía, con la ley sobre organizaciones políticas y procesos electorales. No, el exterminio de la guerrilla y el exterminio a la Liga Comunista en el 23 de septiembre sigue. La historia oficial ha tratado de borrar el rastro del conflicto para dar una apariencia de relativa calma revolucionaria. Aquí me gustaría remitirme una cita directa de Vidal Naquet, que dice: los asesinos de la memoria han elegido bien su objetivo, quieren golpear a una comunidad sobre las 1000 fibras aún dolorosas que ligan su propio pasado. Continúa. El silencio y el ocultamiento han sido parte de una continua guerra de baja intensidad de los gobiernos. El invisibilizar a la guerrilla también invisibiliza todas aquellas violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes priistas. Siempre será importante rescatar la memoria, pero hoy, en el México de hoy, con el regreso del PRI en el poder, resulta doblemente imperativo el rescate de esta memoria histórica y social. Acatlán, 15 de abril de 2013. Gracias.